destruya, acabe con una nación más pequeña, en este caso Israel. Es algo que seguimos viendo en la historia de la humanidad, que una nación grande invade otra nación más pequeña y la destruye y la derrota y hace cosas horribles en ella. Eso es algo que el salmista estaba experimentando, eso es algo que el salmista estaba viendo. Los babilonios sitiaron la ciudad capital de Jerusalén y esta finalmente cayó. Entonces los soldados entraron, saquearon, destruyeron, quemaron y mataron y se llevaron exiliados algunos sobrevivientes, se los llevaron como esclavos a Babilonia. Y justamente uno de estos sobrevivientes que vio todo cómo su ciudad era destruida y además tuvo que experimentar ser llevado cautivo como esclavo a la nación que los había destruido, que había hecho cosas horribles con ellos, ahora él tenía que ser llevado por estas personas a su nación y estar ahí con ellos en su nación. Eso es lo que estaba experimentando el salmista. Y el salmista nos narra dos hechos desgarradores que experimentó durante el saqueo de la ciudad de Jerusalén. El primero lo podemos leer ahí en el versículo 7 del Salmo 137 y se nos dice que los edomitas, que era un país vecino, que era un país enemigo de Jerusalén, estaban cerca de ellos pero se odiaban, no se llevaban bien, no tenían buena relación. Hay mucha historia acerca de por qué no se llevaban bien, pero simplemente el día de hoy quedémonos con el hecho de que no les caían bien los israelitas y los israelitas no les caían bien los edomitas. Y entonces el salmista nos cuenta que cuando los babilonios llegaron a destruir la ciudad de Jerusalén, ¿qué hicieron los edomitas? ¿Qué se nos dice ahí en el versículo 7 que hicieron los edomitas? ¿Qué estaban haciendo los edomitas? Le estaban echando porras a los babilonios, arráselos, acábelos, que no quede nada, que no quede, destrúyalos por completo, destruya la ciudad hasta sus cimientos, no dejen que quede piedra sobre piedra, aniquílenlos. Les echaban porras, más, hagan más, destruyanlos más, aniquílenlos más. Y el segundo recuerdo es un recuerdo espantoso para nosotros el día de hoy, pero los historiadores lamentablemente dicen que era algo muy común que sucediera en la guerra. El hecho de que el ejército invasor entrara llenos de rabia, llenos de sed, de sangre, y entonces cuando encontraban a una mamá con su hijo recién nacido en los brazos, tomaban al niño de los pies y lo estrellaban contra las rocas, lo estrellaban contra la pared. Era una forma de humillarlos, era una forma de expresarles: los vamos a aniquilar por completo, ni siquiera su descendencia va a sobrevivir. Entonces esto era algo muy común, dicen los historiadores, que estas cosas tan atroces pasaran en medio de las guerras, que los soldados enemigos tomaban por los pies a los niños y los estrellaban contra las rocas. Y este horrible recuerdo que el salmista vivió queda para nuestro registro, para el día de hoy, para que tú y yo el día de hoy podamos darnos una idea de las atrocidades, de las cosas tan terribles que se experimentaban en el tiempo del salmista. ¿Se dan cuenta que no vivimos ahora en el peor momento de la historia? Vemos crímenes horribles, vemos imágenes horripilantes de violencia en nuestro país, en nuestra ciudad. Sin embargo, las cosas antes no estaban mejor. Las cosas antes también eran horripilantes, las cosas también eran terribles, también las personas experimentaban injusticias en el pasado, también las personas experimentaban violencia en el pasado, también las personas experimentaban dolor en el pasado. Y si pensamos que esto fue lo peor, espérense, porque resulta que también se nos narra que después de ver esto tan horrible, ver que las naciones enemigas se burlaban de ellos, ver que los soldados hacían estas cosas terribles con los bebés, fueron llevados cautivos. Y entonces fíjense cómo comienza este Salmo 137. Después de todo esto que los narré, fíjense cómo comienza el Salmo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si yo llegara a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, y te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pega al paladar. Entonces fíjense,
Este salmista, junto con todas las personas que habían sido conquistadas junto con él, tuvieron que soportar la burla de sus captores. Los babilonios les decían a los israelitas: hey, ¿por qué no nos cantan un poco acerca de esos cánticos que ustedes tenían? ¿Ustedes no acaso cantaban que su Dios es el Dios más poderoso? ¿Que acaso ustedes no cantaban que ustedes eran la nación escogida de Dios? ¿Que ustedes iban a ser luz a las naciones? ¿Que ustedes iban a ser luz del mundo? ¿No cantaban acaso eso ustedes? Ahora que están aquí destruidos, capturados, no parecen tanto la luz del mundo. Ahora que están aquí, que nosotros los destruimos, masacramos su ciudad, su Dios no parece tan poderoso como dicen ustedes que es. A ver, ¿por qué no nos cantan eso? ¿Por qué no nos cantan eso que tanto decían sus canciones? Somos todo oídos. Eso es lo que estaban haciendo los babilonios, burlándose de los israelitas, burlándose del Dios de los israelitas. Y entonces el salmista nos muestra su enojo, nos muestra su ira, y como acto de protesta se niega a cantar. Fíjense, el Salmo no nos dice cuáles fueron las consecuencias de negarse a cantar, pero ellos se negaron a cantar. Ellos dijeron: antes que mi mano se me seque si yo toco la lira, antes que mi lengua se me pega al paladar si yo pronuncio letra alguna de estas canciones. No sabemos qué les pasó, pero seguramente recibieron una paliza o una golpiza por negarse a cantar lo que les pedían los babilonios. El salmista tenía razones para sentir ira, para sentir enojo, y desde luego que tenía razones para desear que sus agresores pagaran por todas las injusticias que estaban haciendo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto? De que la ira que sentía el salmista era una ira comprensible, es decir, no estaba loco el salmista por experimentar este enojo, por experimentar esta ira. Pero ahora déjenme hacerle unas preguntas a ustedes, cristianitos, que son muy buenas personas, que no pecan, que leen su Biblia, que vienen a la iglesia todos los domingos, que rechazan ir a comer una buena barbacoa los domingos por estar aquí en la iglesia. Ustedes que son muy buenas personas, déjenme les pregunto esto: ¿está mal que experimentemos como cristianos ira? ¿Está mal que experimentemos enojo cuando alguien causa una injusticia contra nosotros? ¿Estaremos mal por sentir esa sed de venganza en nuestros corazones cuando alguien nos trata de una manera tan injusta? ¿Será un sentimiento ilícito delante de Dios? ¿Será pecado experimentar enojo e ira en nuestros corazones cuando alguien nos trata injustamente? ¿Sí o no? ¿Está mal que un cristiano se enoje y siente ira? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no está mal que un cristiano sienta ira o enojo? Fíjense, ¿por qué no vamos a la Biblia y vemos algunos textos que nos hablan acerca de la ira y el enojo que podemos sentir? Fíjense, vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 26. Y aquí el apóstol Pablo dice algo muy sencillo, algo padrísimo. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice: si se enojan, no pequen. Está bien que se enojen, pero no pequen. Aquí es como cuando estás triste y te dicen: no estés triste. Bueno, pues sí, pero ¿y cómo me puedo enojar sin pecar, verdad? Ahora vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 3, versículo 5, y ahí se nos narra cuando Jesús estaba a punto de sanar a un hombre que tenía la mano paralizada, y entonces ve a los fariseos esperando acusarlo de sanar a un enfermo el sábado. Entonces ahí estaban los religiosos, porque sabían que los judíos tenían que guardar el Shabbat, y entonces no podían hacer nada en el Shabbat, porque en Shabbat no se hace nada. No sé si ustedes saben eso. No sé si ustedes han tenido de vecinos a un judío o algo así, y ellos el sábado todas sus luces están apagadas porque ellos no pueden hacer nada el día sábado. Y entonces estaban esperando, dice: a ver si Jesús se atreve a sanar este enfermo en día sábado. Vamos a ver si en verdad se atreve Jesús. Y entonces dice el texto que Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, sanó al enfermo y les dijo: en sábado no se puede, está permitido hacer el bien. El sábado no está permitido hacer el bien. ¿Será que nada más hoy, porque es sábado, tengo que negarme a sanar a esta persona que necesita ser sanada? No sean hipócritas, fariseos, no sean hipócritas. No se trata de tradiciones, se trata de misericordia. Se trata de misericordia. Eso es lo que quiero que hagan, no sacrificio, sino misericordia. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 15 se nos dice:
Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Fíjense, la Biblia nos dice que no tenemos que negar la ira o aparentar que no nos enojamos. No nos dice eso. Es importante reconocer nuestra ira. Es importante comprender por qué estamos enojados. Es importante comprender por qué estamos tan molestos. Si no te tomas la tarea de admitir qué es lo que te enoja tanto, dice Hebreos 12, que una raíz de amargura brotará en ti. ¿Cuál es esta idea de una raíz de amargura que brota en ti? Esta es la idea de cuando alguien quiere podar un árbol, quiere quitar un árbol de un lugar y entonces poda para quitar ese árbol, pero no poda tan profundo, no va tan profundo y entonces deja una raíz que después de un tiempo vuelve a crecer y entonces el árbol que pensaste que habías quitado pues vuelve a salir. Eso es lo mismo que nos está pidiendo aquí el texto que hagamos. Tenemos que profundizar a la raíz de nuestro enojo. Tenemos que saber por qué estamos tan enojados, por qué nos molesta tanto eso, porque no todo nuestro enojo es lícito, Aunque Dios nos enoja porque nos enojemos, aunque Dios nos enoja porque sintamos ira, aunque es justo sentir ira, aunque es justo sentir enojo, no todo nuestro enojo y toda nuestra ira es lícito. Puede ser que cierto enojo y cierta ira que sintamos sea pecado, porque puede ser que lo que nos causa tanta ira, puede ser que lo que nos causa tanto enojo es que no se haga lo que yo quiero. ¿Te has enojado alguna vez por eso? ¿Te has enojado alguna vez porque no se hace lo que tú quieres? Es decir, la otra persona no está haciendo una injusticia, la otra persona no te está tratando mal, pero simplemente no está haciendo lo que tú quieres. ¿Qué va a pasar cuando alguien hace lo que tú no quieres? ¿Vas a hacer pagar a esa persona porque no hace lo que tú quieres? ¿Vas a hacer pagar a esa persona que se atrevió a desafiarte a ti? ¿Quién se atreve a desafiarte a ti? Tiene que pagar, ¿estás de acuerdo? Tiene que pagar por desafiarme, tiene que pagar por no hacer lo que yo quiero. Ahí está, tenemos que profundizar en nuestros corazones y comprender y reconocer por qué estamos tan enojados, por qué estamos tan molestos. Sin embargo, también es un error pensar que tenemos que suprimir nuestro enojo porque en algunas ocasiones tenemos la razón de estar enojados y experimentar ira. El salmista tenía razones para sentirse enojado y también tenemos a Jesús como ejemplo. Él nunca pecó, pero vemos a Jesús experimentando ira ante la hipocresía de los fariseos. Y en el texto que nos leyó Andrés, en la lectura previa, nos dice que Jesús, cuando vio que estaban vendiendo las personas fuera de su templo, ¿qué hizo? Se enojó, ¿verdad? Sintió ira. Y en otras versiones se nos dice que incluso volteó a las mesas del templo. Eso no nos lo dice ahí Lucas 19, pero en otras versiones sí nos dice que Jesús reaccionó así. Es decir, Jesús, que nunca pecó, él también experimentaba ira o enojo. Es decir, experimentar ira o enojo no es pecado. Pero dice Pablo, si se enojan, no pequen. Ahorita vemos qué hacemos. ¿Cómo es eso de enojarse pero no pecar? Entonces fíjense, sentir ira y enojo no siempre es pecado. En ocasiones es una respuesta natural al darnos cuenta de que algo malo amenaza algo bueno. Y si tú nunca te enojas es porque estás alejado de la realidad de esta vida que está llena de injusticias. Si tú eres una persona que dice, no, es que yo no me voy a enojar por nada, yo soy una persona de paz, yo soy una persona de luz, que nunca se enoja, que siempre está alegre, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y si tú estás consciente de la realidad, si tú en verdad te das cuenta que este mundo no funciona como debería de funcionar y que este mundo no es justo, sino que es injusto, entonces tú tienes que experimentar ira. Tienes que experimentar enojo. Va a ser algo que vas a experimentar. Es importante entender qué hacer con nuestra ira, con nuestro enojo, porque lo vamos a experimentar. Dice el pastor Tim Keller al respecto: la buena creación de Dios siempre está bajo ataque. La comunidad de personas siempre está en constante fragmentación. La paz, que es lo que Dios quiere, se transforma constantemente en conflicto. La vida se transforma en muerte. La salud se transforma en enfermedad. Y siempre que veas que algo bueno está siendo atacado, si no te enojas, no eres como Dios, no eres como Jesús. Fíjense lo que está diciendo Tim Keller. Si tú sientes ese enojo, si tú sientes ira, entonces eres como Jesús, eres como Dios. ¿Dios experimenta ira? A muchas personas no les gusta escuchar eso. A muchas personas no les gusta hablar para nada de la ira de Dios.
Pero si tú no entiendes la ira de Dios, una ira que es justa, una ira que Él tiene derecho al sentir, a crear seres perfectos, darles su creación, compartirles de su gloria para que ellos puedan vivir una vida en respuesta a ese amor, a esa bendición que Dios quiere darla, y esos seres dicen, no quiero saber nada de ti. Yo quiero ser rey para mi vida, yo quiero poner las reglas de mi vida. Tú no tienes derecho a meterte en mis planes, tú no tienes derecho a meterte en mis proyectos, tú no tienes derecho a quebrantar mis sueños. No quiero tener nada contigo, Dios. ¿Alguna vez has experimentado darle un amor genuino a alguien y que esa persona te rechace? Y que no solamente te rechace, sino que vaya a amar a alguien más aparte de a ti. ¿Has experimentado eso? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente darle el amor a alguien, hacer todo por alguien y que esa persona te rechace? Y es más, vaya a amar a alguien más aparte de ti. ¿Qué se sentirá con eso? ¿No se experimentará ira? ¿No se experimentará enojo? Esa es la ira y el enojo que Dios siente cada vez que tú y yo decidimos rechazarlo. Y si tú no sientes ira o enojo, entonces no eres como Dios, no eres como Jesús. Y tal vez para algunas personas sea incómodo que exista un salmo así en la Biblia, pero en lugar de eso debería de ser un gran alivio para nosotros. Fíjense, este salmo debería de ser una bendición para ti y para mí, porque Dios sabe perfectamente que tú y yo vamos a experimentar enojo e ira en este mundo. Dios no se sorprende porque tú estés enojado. Dios no se sorprende porque tú experimentes ira. La pregunta es, ¿esa ira y ese enojo que sientes te va a alejar de Dios o te va a acercar a Él? Aquí vemos al salmista que está tomando la segunda opción. Él en su ira y en su enojo no se aleja de Dios, sino que se acerca a Él. Y esa es la invitación que tú y yo también tenemos, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces el salmista reconoce su ira y eso lo acercó más a Dios, y entonces eso lo llevó a orar su ira. Punto número 2, para practicar la disciplina de lidiar con nuestra ira, tenemos que orar nuestra ira. Y fíjense, muchas personas pueden venir a la iglesia por las motivaciones incorrectas. Muchas personas pueden venir a la iglesia pensando que Dios es simplemente una herramienta más, un gadget más en su abanico de posibilidades que tienen para ser felices en este mundo. Muchas personas vienen a la iglesia diciendo, mira, pues tengo un buen trabajo, tengo una buena carrera, tengo una buena familia, tengo unos buenos hijos, soy yo una buena persona, no me meto con nadie. Pero ¿qué tal que Dios sí existe? ¿Qué tal que en verdad existe el cielo? ¿Que en verdad existe el infierno? Pues hay que ir a la iglesia, ¿no? Hay que ir a la iglesia, aunque sea una vez al mes, no pasa nada. Pues una vez al mes es más que suficiente. Y entonces hay muchas personas que pueden acercarse a Dios simplemente para utilizarlo, para que los haga un poco más felices, para utilizarlo para que ellos se sientan tranquilos. No vaya a ser la de malas y en verdad existe el cielo y el infierno, mejor yo sí voy a la iglesia, aunque sea una vez al mes, no pasa nada. Entonces hay muchas personas que piensan así, si me porto bien, Dios tendrá que bendecirme, voy a la iglesia para portarme bien, leo mi Biblia porque me estoy portando bien, oro todas las noches porque me estoy portando bien, y si leo mi Biblia, y si oro todas las noches, y si voy a la iglesia los domingos, y si estoy dando mis diezmos a la iglesia, entonces, ¿qué Dios tiene que hacer a cambio? ¿Qué tiene que hacer Dios a cambio? ¿No pensamos muchas veces así? Oye, yo voy a la iglesia, nadie más va a la iglesia, yo sí voy a la iglesia, o todos están dormidos los domingos, o van a la barbacoa, o van a ver a los Pumas, yo sí estoy aquí en la iglesia, ahí está, soy una buena persona, leo mi Biblia, oro todas las noches, Dios tendría que bendecirme, ¿no? ¿Y qué pasa si por alguna razón Dios no te da lo que tú quieres? ¿Qué pasa si por alguna razón tú estás viniendo a la iglesia los domingos, estás dando tu diezmo, lees tu Biblia, te expones a la predicación del evangelio, pero no, las cosas no pasan como tú quieres? ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo reaccionas ante eso? Nos enojamos con Dios, ¿estamos de acuerdo? Hacemos berrinche a Dios, no cumpliste tu parte del pacto, Dios. Estoy viniendo, estoy obedeciendo, me estoy portando bien para que me bendigas. Si tú no has cumplido tu parte del pacto, Dios, déjame decirte que si tú piensas así,
no estás viniendo a Dios con las motivaciones correctas. Simplemente lo quieres utilizar para que Él haga lo que tú quieras. No estás viendo a Dios como tu Señor y tu Salvador, estás viéndolo como tu mayordomo que tiene que hacer lo que tú quieras. Tú eres el Señor, tú eres tu Salvador, tú eres el Rey de tu vida. Estás dejando que Dios sea el Rey de tu vida, y entonces no estás viniendo a Él para rendir tu vida a Él, sino estás viniendo a Él para que Él se rinda ante ti. Pero fíjense, eso no es lo que hace el salmista. Él no dice, no estoy enojado, soy una buena persona, soy un creyente en Dios. Él no está reprimiendo su enojo, pero tampoco se está dejando dominar por él. El salmista jamás dice, estoy enojado con ellos, los odio y los quiero destruir con mis propias manos. ¿Eso es lo que dice el salmista? El salmista dice esas palabras, los odio, estoy enojado con ellos y quiero destruirlo con mis propias manos. ¿Eso es lo que hace el salmista? Vean cómo está expresado en el Salmo. Podemos ver cómo su ira va aumentando, recordando las burlas que le hicieron pasar cuando estaba cautivo ahí en Babilonia. Eso ya lo vimos en la primera parte del pasaje, que parece como una narración de los hechos que está experimentando el salmista. Pero en el momento en que su ira explota, en el versículo 7, cuando se acuerda de los edomitas burlándose de ellos, entonces él comienza a orar. Él no está reprimiendo su ira, él está orando para aliviar su ira. En otras palabras, él lleva su ira, él lleva su odio por sus enemigos a Dios. Él no permite que su odio lo aleje de Dios. Él no dice, no quiero molestar a Dios con mis problemas. Él no dice, él no dice, te odio Dios porque permitiste esto. No, él está yendo ante Dios y él está presentando su enojo y su ira delante de Dios. Vean lo que dice ahí el versículo 7, ya está dirigiéndose al Señor. Señor, acuérdate de los edomitas. Ya está orando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? ¿Cuándo fue la última vez que no te acercaste en oración simplemente para traer tus peticiones? Simplemente para decir, oye Dios, necesito un mejor trabajo. Oye Dios, no me quieres sanar de esta enfermedad. Oye Dios, no quieres bendecir a mis hijos y que les vaya bien. Oye Dios, no quieres cuidar mi carro porque lo dejo en la calle en la noche y es muy peligrosa la calle. Señor, cuida mi carro. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, Señor, estoy enojado? Señor, estoy lleno de ira, esto es injusto. Eso es lo que está haciendo el salmista. No se está alejando de Dios, está yendo a Él, está presentando su ira, su enojo a Dios. Y este salmo es una bendición para nosotros, porque quiere decir que Dios, incluso cuando estamos enojados, no quiere que nos alejemos de Él, quiere que vayamos a Él, quiere que vayamos a Él. En tu enojo, en tu ira, Dios no quiere que te alejes de Él. Dios quiere que vayas a Él. Esta es la invitación que tú y yo tenemos. Esto es lo que estamos llamados a hacer en la disciplina de lidiar con nuestra ira. Fíjense, la Biblia no nos invita a reprimir nuestros sentimientos, pero tampoco nos invita a ventilarnos. En nuestra cultura se suele considerar la expresión y el descubrimiento de los sentimientos como un fin en sí mismo. No te reprimas, di lo que sientes, los demás deben escucharte, no pueden juzgarte. Tienes derecho a expresarte, tienes derecho a expresar lo que tú quieras, tienes derecho a ventilar tu enojo, a ventilar tu ira. Tienes derecho a decir, el problema del cambio climático es de todas esas personas que comen carne. Tienes derecho de hacerlo. Y las demás personas te tienen que escuchar. Tenemos a personas ahí gritando, bien enojadas, diciendo, la culpa es de ellos. Sin embargo, fíjense, la Biblia no nos invita ni a reprimir nuestra ira, ni tampoco nos invita a ventilar nuestra ira. La Biblia nos invita a orar nuestra ira, a traer nuestra ira delante de Dios. Y Dios quiere escucharnos, Dios quiere recibirnos. Es un alivio que un salmo como este esté en nuestras Biblias. No menosprecies tus sentimientos, no menosprecies tu enojo, tráelo ante Dios. Él quiere recibirte, Él quiere escucharte y ser tu consuelo. Entonces el salmista reconoce su ira, también ora su ira y finalmente limita su ira. Vamos a nuestro punto número 3, limitar nuestra ira. Y sé que al leer este salmo a primera vista no parece mucho que el salmista esté limitando su ira. ¿Están de acuerdo? No parece mucho que esté limitando su ira. Pero fíjense, esto es algo muy importante. El salmista no está diciendo en oración, oh Señor,
estoy lleno de odio, estoy lleno de ira. Señor, dame la fuerza para destruir a mis enemigos. Me quiero vengar de ellos con mis propias manos. Es más, no me voy a quitar de aquí hasta que me ayudes a vengarme de todo esto que he hecho, todo esto que han hecho. Voy a hacer huelga de hambre, Señor, hasta que tú hagas algo por estas personas que me trataron tan injustamente. Eso no hace el salmista. Eso no es lo que hace el salmista. En el versículo 7 se nos dice que el salmista dice: Señor, acuérdate de lo que hicieron. Él no está diciendo yo soy el que me voy a vengar. Está yendo al Señor y le está diciendo: Señor, acuérdate de lo que hicieron. Fíjense, la mayoría de los comentaristas dicen algo muy interesante. Me pareció muy interesante esto acerca de este salmo, y la mayoría de los expertos, la mayoría de los teólogos que están analizando lo que está pasando aquí en el Salmo 37 dicen que en este Salmo 37 podemos identificar un lenguaje, podemos identificar una forma, un esquema, un lenguaje y las palabras de un juicio. Que lo que el salmista está haciendo aquí es establecer un juicio delante de Dios. Esto es muy interesante. Fíjense, en primer lugar, lo que hace el salmista es presentar dos pruebas. Presenta las pruebas delante de Dios. Le dice: mira, esto fue lo que hicieron estas personas. Los edomitas vienen y se burlan de nosotros, se alegran de nuestra tragedia, y segundo, nuestros pequeños fueron estrellados contra las rocas. El salmista está presentando la evidencia de lo malo que hicieron sus enemigos en contra de ellos. Y luego propone una sentencia. Primero presenta sus pruebas y después propone una sentencia. ¿Qué sentencia propone el salmista? ¿Qué le gustaría al salmista que le pasaran a sus enemigos? Que les hicieran lo mismo que les hicieron a ellos, ¿no? Un comentarista dice lo siguiente acerca del versículo 8. Fíjense lo que dice: este pasaje es un llamado a la justicia simple. Si a cualquier testigo imparcial se le preguntara ¿qué merecen los perpetradores? La respuesta normal sería simplemente el grado de sufrimiento que infligieron a los demás. Justicia simple, lo que conocemos mejor como ojo por ojo y diente por diente. Que a ellos les pase lo mismo que nos hicieron a nosotros. Entonces, fíjense este lenguaje. El salmista está presentando sus pruebas, está presentando su propuesta de sentencia, lenguaje de juicio. Y lo más interesante de todo esto, y a muchos se nos complica entender lo que significa en hebreo la palabra recordar. Esto lo vemos muchas veces en la Biblia, cuando se nos dice que Dios recuerda acerca de algo, que Dios recuerda su pacto. Pero cuando en la Biblia, en el idioma hebreo, se utiliza la palabra recordar, no tiene el mismo uso que le damos nosotros en nuestra lengua. Cuando nosotros decimos recordé algo, es porque habíamos olvidado hacer algo que teníamos que hacer. Por ejemplo, cuando mi esposa me pide que saque la basura y yo lo olvido, ella no me cree de que en verdad lo olvidé. Y es muy frustrante porque ella lo que realmente piensa es que yo la quiero fastidiar y que por eso no saqué la basura. Pero en verdad lo olvidé. Pero ese no es el uso que en el hebreo se hace de la palabra recordar. Cuando en el hebreo se usa la palabra recordar, es cuando se le pide a alguien actuar conforme a algo que se ha prometido. Fíjense, cuando en la Biblia nos dice que Dios dice recordaré mi pacto con Abraham, no significa que hayan pasado 500 años y que Dios haya olvidado del pacto que hizo con Abraham y de repente diga, ya me acordé de este pacto que ha hecho con Abraham. No. Cuando nosotros en la Biblia vemos que Dios dice me acordé de mi pacto, es que va a actuar en conformidad con lo que ha prometido, que lo que va a hacer a continuación es una implicación de ese pacto que ha hecho, que va a actuar en beneficio de ese pacto. Entonces eso es algo importante. Actuar en el hebreo no es simplemente recordar, es actuar en beneficio de algo, de algo que he prometido o algo que he hecho. Entonces el salmista está trayendo su ira ante Dios y está recordándose a sí mismo en hebreo que Dios es un juez. No es que se le haya olvidado que Dios es un juez, es que ahora le está pidiendo a Dios, deberías de actuar ahora como un juez. Deberías de actuar ahora como un juez.
Entonces el salmista está presentando un juicio delante de Dios. Aquí están mis pruebas, aquí está mi propuesta de sentencia y ahora tú eres el juez. Tú eres el que debería de juzgar. Tú eres el que debería dictar esa sentencia. Dios, yo te estoy mostrando las razones de mi ira, considero que es injusto lo que ha pasado, así que haz algo al respecto. Me sigue pareciendo asombroso de este salmo cómo el salmista no actúa de la misma manera que lo haríamos nosotros. Nosotros actuaríamos, juro que llegará el día en que me vengaré. Juro en que llegará el día en que tomaré la justicia por mis propias manos y que los haré pagar por lo que me hicieron. Nosotros actuaríamos así, pero así no está actuando el salmista. El salmista está diciendo, recuerda, tú eres el juez, y así está limitando su ira. El salmista se está recordando a sí mismo que la única persona en el universo que tiene el poder, la capacidad moral y el derecho para juzgar es Dios. Fíjense lo que estoy diciendo, el salmista se está recordando en este momento que Dios es el único que tiene el poder para juzgar. Él es el único que puede juzgar. Que Dios es el único que tiene la capacidad moral de juzgar. Dios es el único que tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas cuando juzgan a otras personas dicen, ojalá Dios le diera su merecido a las personas por lo que han hecho. Ten cuidado con lo que dices, porque si tú pides que Dios le dé su merecido a las personas por lo que han hecho, entonces es probable que no puedas hacer planes para esta Navidad, porque todos somos merecedores de juicio. Pero entonces el salmista está limitando su ira, se está recordando a sí mismo, yo no soy el juez. Ahora, esto de decir, yo no soy el juez y Dios es el único que tiene el poder de juzgar, eso hace que el salmista, eso hace que la ira que tiene el salmista desaparezca. Fíjense, venir ante Dios, reconocer nuestra ira, orar nuestra ira, limitar nuestra ira reconociendo que Dios es el único que puede juzgar, ¿eso hará que mágicamente tu ira y tu enojo desaparezca? Claro que no. Pero ahora entiendes que esa ira ya no tiene el poder de controlar tu vida, ya no te dejas manipular por esa ira, ya no te dejas manipular por esa sed de venganza. Tu enojo ahí está, tu ira ahí está, pero ahora entiendes que tú no eres el que tiene que estar obsesionado con eso, se lo dejas a Dios y entonces descansas, limitas tu ira. Ahí está, esto me causa mucho enojo, pero yo no soy el que va a hacer que esto tenga una sentencia, el juez es Dios, no yo. Miroslav Volf es un teólogo croata y escribió alguna vez esto narrando el sufrimiento de su familia debido a la guerra de los Balcanes. Y dice, la práctica de la no violencia, fíjense lo que dice, la práctica de la no violencia requiere creer en un Dios que juzgará todas las cosas. Si tú no crees en un Dios así y no has deseado cometer violencia en contra de alguien, es que has tenido una vida muy cómoda. Nunca han quemado tu casa, nunca han violado o asesinado a tus amigos o a tus familiares, porque a menos que sepa que hay un Dios que tiene el poder de juzgar y que es el único que tiene el derecho de hacerlo, no tendría razones para no tomar una espada e ir a buscar a esos malditos. Fíjense lo que está diciendo. Lo único que puede hacer que esa sed de venganza que tienes desaparezca es entender que existe un Dios que en verdad va a juzgar todas las cosas y va a dar su merecido a quien tenga que dar su merecido. Fíjense, entonces lidiar con nuestra ira implica traer nuestro enojo ante Dios y fíjense, cuando hablamos de traer nuestro enojo ante Dios, no hablamos de una presencia esotérica o benévola y amorosa, sino al Dios creador del cielo y de la tierra que, como citamos al final del credo de los apóstoles, vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Cada domingo citamos el credo de los apóstoles y cada domingo recordamos eso. ¿Será que solamente decimos las palabras por decirlas, pero no estamos pensando en lo que estamos diciendo? Todos los días, todos los domingos decimos creo en ese Dios que vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú crees eso, entonces eso debería saciar tu sed de venganza. Ahora, tengo que decirles algo muy importante, y esto es la parte más importante de este sermón.
Si estuvieron distraídos hasta este momento, está bien, a partir de aquí empieza lo bueno. Aquí es cuando deben de despertar. Para practicar la disciplina de lidiar con nuestra ira, ya hemos dicho que tenemos que reconocer nuestro enojo, hemos dicho que tenemos que orar nuestro enojo y hemos dicho que tenemos que limitar nuestro enojo. Eso es algo muy importante. Estamos en el camino de lidiar con nuestra ira. Pero déjame decirte que si tú haces solamente estas 3 cosas, aún es insuficiente. Aún no estarás tranquilo. Aún te falta algo muy importante. Y tenemos que entender algo. El salmista, cuando estaba diciendo estas palabras, cuando estaba presentando su ira delante de Dios, cuando estaba reconociendo su ira, cuando estaba orando su ira y cuando estaba limitando su ira, no sabía algo que nosotros ahora sabemos. Él no tenía conocimiento que ahora nosotros tenemos, que nos da la respuesta final de realmente cómo podemos lidiar con nuestra ira. Permítanme decirles de qué se trata. En el Evangelio de Lucas, en la lectura que hizo el día de hoy nuestro hermano Andrés, se nos muestra a Jesucristo a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y se nos dice que cuando Jesús vio la ciudad de Jerusalén, lloró por ella y dijo las siguientes palabras. Dice: ¿cómo quisiera, Jerusalén, que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos de delante de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra. ¿Les resulta familiar esto que está diciendo Jesús? Tus enemigos vendrán ante ti, sitiarán tus murallas y los derribarán en las murallas. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. ¿A qué suena eso? A derribar a ti y a tus hijos en tus murallas, estrellar a tus hijos en las murallas. No dejarán piedra sobre piedra. ¿No es sobre lo que cantaban los edomitas que pasaran en Jerusalén? Que no dejen piedra sobre piedra. Tenemos que comprender algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de la palabra del Señor. Él conocía perfectamente la palabra del Señor. Las escrituras Él las conocía perfectamente. Así que cuando estuvo delante de Jerusalén, cuando estuvo en las puertas de Jerusalén, antes de realizar su entrada triunfal, Él recordó el Salmo 137. Él está citando aquí el Salmo 137. Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra, y te derribarán o estrellarán a tus hijos dentro de tus murallas. Jesús aquí está prediciendo algo que históricamente pasó. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito saqueó y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y esto que está diciendo Jesús en verdad pasó. Pero tenemos que entender algo. Jesús está dirigiendo estas palabras ante una ciudad que está a punto de matarlo, ante una ciudad que está a punto de burlarse de él, ante una ciudad que está a punto de rechazarlo. Pero él no se está burlando por lo que va a pasar. Él está profetizando lo que va a pasar, pero él no se está burlando de lo que va a pasar. Jesús no está diciendo: qué bueno que les va a pasar esto, porque ustedes ahorita me van a matar. Eso no es la actitud de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando va a Jerusalén? Además de citar el Salmo 137. Jesús lloró por la ciudad. Ojalá no tuvieras que pasar por esto, Jerusalén. Ojalá tus ojos se abran a imaginar. Estamos más perdidos de lo que creemos, y por eso Cristo tuvo que ser entregado por nosotros, y al mismo tiempo somos más amados de lo que hemos imaginado. El Dios creador del universo estuvo dispuesto a entregar lo más precioso que Él tenía, que es su Hijo, para salvarte, para reconciliarse contigo. Entonces eso nos permite que al perdonar, en verdad dejemos de lado esa sed de venganza y entendamos que el que va a hacer justicia es Dios, pero ahora nosotros podemos hablar la verdad también ante esa persona que nos ha hecho daño, confrontarla, pero no porque queremos vengarnos de esa persona, sino porque estamos realmente interesados por esa persona, porque queremos que esa persona, verdad, venga al arrepentimiento. Si la disciplina de lidiar con nuestra ira, déjame decirte algo: no vas a poder vivir en comunidad. Otras personas van a hacer cosas que te van a enojar, otras cosas van a hacer injusticias
a tu alrededor. Si quieres vivir en medio de una sociedad, en medio de una ciudad, tienes que aprender a lidiar con tu ira. Si no aprendes a lidiar con tu ira, no vas a poder vivir con una familia. Las personas en tu familia te van a decepcionar, tu esposa te va a decepcionar, tus hijos te van a decepcionar. Si no aprendes a lidiar con tu ira, no vas a poder vivir en familia. Si no aprendes a lidiar con tu ira, entonces no podrás ser parte de una iglesia. Las personas en la iglesia te van a decepcionar, las personas en la iglesia te van a lastimar. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Vas a vengarte o vas a ofrecer el perdón que Cristo ya te ha ofrecido a ti? Reflexionemos en esto, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este Salmo 137, Señor. Gracias porque existe esto en nuestras Biblias, Señor. Gracias porque, Señor, tú no eres ajeno a nuestro enojo, tú no eres ajeno a nuestra ira. Sin embargo, Señor, en nuestro enojo y en nuestra ira, tú no quieres que nos alejemos de ti. Quieres que nos presentemos ante ti y podamos traer lo que nos enoja tanto, Señor, a ti. Y recordar, Padre, recordar también lo que tanto te enoja a ti de nosotros, Señor. Y que a pesar, Señor, de que te hemos despreciado, a pesar de que te hemos menospreciado, a pesar de que, Señor, no podemos corresponder el amor que tú nos ofreces en Cristo Jesús, tú no quieres vengarte de nosotros, Padre, sino nos has ofrecido tu perdón. Cuando éramos tus enemigos, tú no quisiste vengarte de nosotros, sino que nos ofreciste de tu gracia, de tu misericordia. Padre, que al lidiar con nuestra ira podamos presentarla delante de ti y también, Padre, poder ofrecer este mismo perdón que tú nos has entregado en Cristo Jesús. Te pedimos eso, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.